Hola estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar un poquito lo que son los programas ladder para el PLC Delta SX2. Ya, nos vamos a poner como objetivo implementar diagramas ladder básicos con software de programación WPL Soft. ¿Ya? Primero, considerar el propósito de hacer este tipo de programas, este tipo de circuitos. ¿Ya? Pongámonos el propósito de que queremos controlar con una botonera un motor eléctrico. ¿Ya? Poner en funcionamiento y en detención un motor eléctrico. Para esto tenemos que relacionar, ¿cierto?, con un circuito eléctrico, la botonera con el motor. ¿Ya? Y puede ser un circuito tan simple como un circuito con dos contactos, ¿cierto? Y el motor. En donde si uno pulsa el contacto S2, se va a cerrar el circuito, lo que va a permitir que el motor entre en funcionamiento. ¿Ya? Si uno suelta el contacto S2, al ser un contacto de retorno automático, ¿cierto? Una botonera, el motor se detendría. Si yo pulso al mismo tiempo el S1 y el S2, el motor entraría en detención, debido a que se abriría el contacto S1 y no impide que circule corriente hacia el motor. ¿Ya? Un circuito muy simple. ¿Ya? Pero si nosotros, como propósito, nos pusiéramos que queremos, a pesar de tener un pulsador normalmente abierto, ¿cierto?, de retorno automático, que el motor permaneciese energizado una vez que yo solté el pulsador, bueno, ahí necesitaría yo un circuito un poquito más complejo, ¿ya? Un circuito con contactores, ¿ya? En donde debemos alambrar la bobina del contactor, debemos alambrar em, los contactos auxiliares del contactor, ¿ya? Para poder poner en funcionamiento este motor bajo las condiciones que nosotros necesitamos. Entonces ahí se vuelve un poquito más complejo el circuito. Pero si a pesar de eso necesitamos circuitos más complejos, quizás con más motores o quizás con más números de contacto y mayor relación entre estos contactos, los circuitos se van volviendo cada vez más y más complejos. Lo que significa que la circuitería, el cableado, se vuelve también más complejo, ¿ya? Y más difícil también de mantener, más delicado en su mantención. ¿Ya? Además, asociado al costo que significa todo este alambre y todas estas conexiones y mantener también estas conexiones. ¿Ya? Aquí es cuando viene con un propósito muy claro para reducir este número de alambrado y para reducir el número de mantenciones a los circuitos, el PLC. Porque el PLC nosotros podemos realizar el conexionado de estas botoneras a la entrada del PLC, ¿cierto? Siempre respetando eh, los circuitos que nos indica el fabricante y conectando también el motor con los elementos de seguridad, quizás también adicionando elementos como contactores a las salidas del PLC, pero la oportunidad que nos da el PLC es que nosotros podemos realizar el circuito de forma de programa, ¿ya? Este programa, el más utilizado, ¿cierto? El programa ladder, en donde nosotros podemos dibujar un circuito eléctrico que tiene la forma de programa y nos permite realizar el mismo circuito similar al circuito de alambrado, pero de forma virtual, en forma de programa, ¿ya? Con lo cual es mucho más fácil de mantener, ¿cierto? Es mucho más fácil de modificar y además nos permite que si queremos hacer cualquier modificación al programa, no tenemos que cambiar el alambrado de los elementos de entrada y el alambrado de los elementos de salida. ¿Ya? Simplemente con la modificación del programa, el circuito funciona de una nueva manera. ¿Ya? A esto nosotros le llamamos algoritmo de control. Y ese algoritmo de control nosotros debemos crearlo en un software de programación. ¿Ya? Y es ahí donde viene este software, el WPLSoft, que nos permite crear todos estos programas de control para el PLC, que vamos a ver en estos momentos. Veamos cómo podemos nosotros diseñar el programa Ladder en este software de programación llamado WPLSoft. Lo primero, seleccionar una hoja nueva. Colocarle un nombre, un título a este programa. Le vamos a colocar eh, programa 1. ¿Ya?
vamos a seleccionar el modelo de equipo, que en este caso va a ser un PLC, ¿cierto? Y vamos a seleccionar el tipo de PLC, el modelo del PLC, ¿ya? En donde aquí vamos a seleccionar el SX2, que es el modelo de PLC con el que contamos en el laboratorio, donde vamos a hacer las experiencias prácticas. El seteo de comunicación lo vamos a dejar por ahora stand-by, lo vamos a configurar cuando tengamos la oportunidad de conectarnos, ¿cierto? Al PLC. Por ahora solamente vamos a hacer las simulaciones, ¿ya? Vamos a colocarle un nombre al archivo donde queda guardado este programa. Vamos a colocar programa 1 también, ¿ya? Ok, ahí se abre la sábana de dibujo, ¿cierto? Donde vamos a poder nosotros desarrollar el diagrama que podemos desarrollarlo tanto en lista de instrucciones como en diagrama ladder. En este caso, nosotros lo vamos a hacer en diagrama ladder, ¿ya? También podemos utilizar SFC o ladder, ¿ya? En este caso, solo vamos a trabajar diagrama ladder, por lo tanto, la lista de instrucciones, el modo lista de instrucciones, lo vamos a cerrar y nos vamos a quedar solamente con el diagrama ladder, ¿ya? Entonces en esta sábana de dibujos es donde nosotros vamos a ir diseñando el programa, ¿ya? Pensemos que lo que nosotros queremos hacer, siento que vimos recién el propósito de nuestro control es poner en funcionamiento un motor, ¿ya? En donde conectamos un contacto normalmente abierto a la entrada, ¿cierto? Del PLC y un motor, ¿cierto?, a la salida del PLC. Por lo tanto, pensemos que en la entrada del PLC, en la entrada X0 es donde nosotros conectamos el pulsador, ¿cierto? Siempre respetando las hojas técnicas del fabricante, ¿ya? Por lo tanto, yo para agregar esa señal que viene de la entrada X0, yo voy a utilizar los contactos, ¿ya? Aquí voy a utilizar el contacto X0, ¿cierto? El fabricante aquí, por medio de em, esta ventana de aplicación, me pregunta cuál es el nombre del dispositivo que yo quiero utilizar, ¿ya? Y nosotros, ¿cierto? Por la hoja técnica del fabricante, sabemos que la entrada del PLC tiene el nombre X, con un subíndice numérico, ¿cierto? Que puede ir de 0 hasta el número máximo de la entrada del PLC, ¿ya? En este caso, dijimos que le íbamos a conectar a la entrada X0, ¿ya? Y le voy a colocar un nombre. Le voy a colocar em, pulsador 1, ¿ya? Como el pulsador normalmente abierto, ¿ya? Le coloco OK y ahí aparece el primer elemento de nuestro diagrama ladder, ¿ya? Si yo quiero ver los comentarios que acabo de colocarle aquí en el pulsador, yo voy aquí a las opciones que tenemos aquí en el programa y coloco mostrar comentario. Ahí me muestra el nombre, ¿cierto?, de este contacto, ¿ya? Dijimos además que nuestro motor iba a estar conectado a la salida, ¿ya? Seleccionemos alguna de las salidas. Pensemos que lo queremos conectar a la salida I0, ¿ya? La salida Y0 del PLC, ¿ya? La I griega. Em, las salidas están representadas acá, ¿cierto? En este software por las bobinas. Aquí la F7, ¿cierto? Las bobinas de salida. Por lo tanto, aquí me pregunta cuál es la salida que yo quiero conectar o quiero programar. En este caso le digo también que es la I0 y coloco aquí como comentario que es el motor, ¿ya? Le coloco OK y me muestra aquí nuestro primer diagrama ladder, que tiene solamente una línea, un escalón, ¿cierto? Donde tengo el pulsador X0 y el motor Y0, ¿ya? Entonces aquí, cada vez que yo pulse, ¿cierto? Cada vez que pulse este contacto, debiese activarse el motor, ¿ya? Veamos si es cierto. Lo primero que debemos hacer siempre es compilar, ¿cierto? Compilar un programa, porque el programa debe ser compilado, convertir este dibujo, ¿cierto? Porque en definitiva esto es un dibujo muy similar a los dibujos eléctricos, debemos convertirlo en programa para poder enviárselo al PLC. Ese proceso se llama compilación, ¿ya? Una opción es hacerlo ahí, lo estoy mostrando, ¿cierto? Que convierto el diagrama ladder en las instrucciones que voy a enviar al PLC, ¿ya? Y lo otro es hacerlo, ¿cierto? Acá en compilar, la opción compilar, ¿cierto? También tenemos ahí la opción compilar. Cualquiera de los dos que nosotros usemos va a hacer lo mismo, ¿ya? Y ahí observen que cambió el estado de la sábana de dibujo, me muestra el final del programa,
¿ya? Y ahora ya está compilado, ¿ya? Ahora está listo para poder ser enviado al PLC. ¿Ya? Como en este caso solamente vamos a hacer unas simulaciones de programación, no lo vamos a enviar directamente al PLC. Yo voy a pulsar este botón que está aquí atrás, ¿cierto? De, de las herramientas, que dice simulador. ¿Ya? Yo pulso este botón de simulador y ahora yo puedo realizar, acepto aquí lo que me pregunta, em, y puedo utilizar, ¿cierto? Simular como si estuviese cargando el programa al PLC para poder realizar la prueba de este programa. ¿Ya? Ya hicimos la compilación, ¿cierto? Pulsamos el botón simulador y luego yo voy a cargar, escribir el PLC como si estuviese mandando la información al PLC, pero en este caso en modo simulador. ¿Ya? Entonces aquí me está preguntando, ¿cierto? En esta ventana de comunicación, si yo quiero enviar el programa desde el PC, ¿cierto? El computador al PLC, o también yo podría elegir desde, ¿cierto? El PLC hacia el PC, ¿ya? Hacia el computador. En este caso, yo voy a decir que va desde el PC, ¿cierto? Del computador hacia el PLC. Y voy a enviar solamente el programa. Podría enviar los comentarios y otro tipo de información. Por ahora solamente el programa. ¿Ya? Le coloco OK y ahí ya envió, ¿cierto? Ahí ya envió el programa hacia el PLC. Entonces ahora nosotros podríamos probarlo. Para probarlo tenemos esta opción que tenemos acá de colocarlo en modo online, lo que significa que voy a estar supervisando el funcionamiento del PLC en línea. ¿Ya? Lo pulso, ¿cierto? Y me indica, observen acá abajo, me indica que el PLC está en modo stop. ¿Qué significa modo stop? Significa que el simulador o el PLC en este caso está detenido, ¿cierto? El PLC simulado está detenido. Por lo tanto, aquí yo tengo las opciones de ponerlo en funcionamiento o detenerlo. Voy a ponerlo en funcionamiento. Me pregunta, ¿cierto? Si quiero realmente colocarlo en funcionamiento. Le digo que sí. Ahí cambia el estado. Se encuentra ahora está en funcionamiento. Y yo puedo ya cambiar el estado de estos contactos. Si yo coloco aquí botón derecho, ¿cierto? Clic derecho con el mouse, clic derecho sobre el pulsador, puedo cambiar el estado del pulsador. Y puedo colocarlo, setearlo a on. Se dan cuenta que al setearlo a on, al setearlo a on significa que estoy cerrando ese contacto, estoy simulando que se ha pulsado el botón que estaba conectado a la entrada X0. Ya, eso es lo que estoy haciendo, simulando que alguien pulsó el botón de la entrada X0, eso significa que se va a activar la salida I0. ¿Ya? Y si yo tengo bien conectado el motor a la salida I0, se va a encender ese motor. Cada vez que alguien pulse aquí el contacto X0, se va a encender el motor I0. ¿Ya? Por ejemplo, ya lo probamos y funciona, y yo quiero ahora modificar, ¿cierto? Este programa y quiero también que funcione con una parada, una detención. Bueno, yo lo detengo, ¿cierto? Voy a ponerle stop. Me pregunta si realmente quiero colocarlo en stop. Le digo que sí. ¿Ya? Se detuvo en la programación y puedo modificar este programa. ¿Ya? Voy a sacarlo de modo online. ¿Ya? Y voy a modificar el programa colocando un contacto adicional. En este caso, este contacto adicional va a ser el contacto normalmente cerrado que conectamos, por ejemplo, a la entrada X1. ¿Ya? Y le voy a colocar como comentario pulsador 2. Y ahí agregué el segundo pulsador. Y ahora cambió la sábana de dibujo. Se dan cuenta de que me muestra en un color más oscuro porque me indica que aquí hubo una modificación, una edición del programa. Ya me está advirtiendo que hay una edición del programa. ¿Ya? Entonces, si ahora quiero probarlo, mantengo el botón ahí encendido del simulador, vuelvo a compilar. El programa es muy importante siempre compilarlo. Vuelvo a compilar el programa y lo vuelvo a enviar al PLC, ¿cierto? Ahí aparece una flechita hacia abajo, como dice write, escribir al PLC, ¿cierto? Escribo al PLC, ok, ahí ya escribí en el PLC y ahora lo coloco en modo online para poder probar este programa. Lo coloco en modo online, se dan cuenta que ya aparece el tiro, ese contacto cerrado activo, porque ya está activo y ya está circulando la energía a través de ese contacto. Si yo ahora cierro este contacto, se dan cuenta que no pasa nada con la salida porque el PLC está en modo stop. ¿Ya? Voy a volverlo a su posición normal, normalmente abierto, y lo coloco en modo run. ¿Ya? Lo coloco en modo run y ahora sí, si lo cierro, se vuelve a activar la salida,
¿cierto? Y si ahora pulso, hago un set on, ¿cierto? Como es un contacto normalmente cerrado, funciona al revés. Si le hago un set on, se abre y se apaga el motor. Entonces ahora tengo un botón de encendido y un botón de apagado, ¿ya? Siempre tiene que estar ese cuadrito azul sobre el contacto que yo quiero modificar, ¿ya? Entonces hago clic y luego clic izquierdo, luego clic derecho y coloco un set off y vuelve a apagarse el motor, ¿ya? Por último, si yo quisiese hacer, por ejemplo, un circuito de enclavamiento, o sea que yo pulse el botón X0 y a pesar de que yo lo vuelva a pulsar para que se abra, lo suelte y se abra el pulsador, continúe el motor energizado, yo puedo hacer un circuito de enclavamiento. Para eso voy a volver a salir de la opción online, voy a eliminar esta línea que tenemos abajo, ¿cierto? Ahí me muestra el cambio de color, como que hay una edición, y coloco un nuevo contacto, ¿ya? Aquí en esa posición. Y le voy a llamar en este caso no X, sino que le voy a llamar Y. La I0, o sea, voy a realimentar, ¿cierto? El circuito con la salida, ¿ya? Con el motor. Y para poder hacer el dibujo, ¿cierto? Que quede en paralelo el X0 con el Y0, me voy a posicionar acá, donde está el X1, y voy a dibujar una línea hacia abajo con F9, una línea vertical, ¿ya? Y ahí aparece la línea vertical dibujada. Entonces voy a tener en paralelo el contacto X0 con el contacto Y0 que depende, ¿cierto?, de la bobina, de la salida, depende del motor, y en serie con el contacto X1, ¿ya? Veamos. Vamos a compilar. Ahí se compiló perfectamente. Si hay errores de compilación, aquí abajo, ¿cierto? En la ventana que tenemos abajo nos va a indicar cuáles son los errores de compilación, ¿ya? Si nos dice compiling is complete, o sea, la compilación está completa, significa que está ok el programa. Voy a colocarlo en modo online. Primero, aquí me está avisando, ¿cierto?, que no he cargado el programa al PLC, ¿cierto? Podría indicarle aquí que sí para que lo cargue, pero yo voy a ir, ¿cierto?, a cargar acá el programa, ¿ya? Voy a recompilar y voy a cargar el programa al PLC, ¿ya? Es bueno acostumbrarse a esta metodología, ¿cierto? Hacer las cosas de forma mecánica en este aspecto para que siempre funcione ok. ¿Ya? Cargo el programa al PLC, ¿cierto? Me está diciendo que el PLC, observen aquí me está diciendo que el PLC está en estado run, ¿ya? Dice está prohibido escribir en estado running, por lo tanto eh, me va a preguntar si quiero detenerlo, ¿cierto? Lo detengo para cargarlo y ahora me pregunta si quiero volverlo a dejarlo en estado de ejecución. Le digo que no, ¿ya? Lo coloco en modo online, ¿cierto? Está en modo stop, como lo había previsto, ¿cierto? Y lo paso a modo run. Ahora está en modo run, entonces voy a cerrar el contacto X0. Se enciende el motor, pero observen, si ahora abro el contacto X0, el motor sigue funcionando porque tenemos un contacto de enclavamiento, ¿ya? Para poder detener este motor, yo debo pulsar, ¿cierto?, este pulsador, el pulsador 2 que está conectado a la entrada X1, un set on, y ahí se va a abrir ese contacto y detiene el motor. Si yo lo vuelvo a su estado normal, ¿cierto?, el motor sigue detenido. Entonces ahí tenemos nuestro primer circuito, ¿cierto?, básico de enclavamiento, y observen que hicimos varios circuitos con distinto comportamiento sin tener que modificar ninguna conexión hacia las entradas del PLC ni hacia la salida de el PLC. O sea, no modificamos los contactos de entrada, no modificamos la conexión al motor. Simplemente modificando la programación dentro del PLC se puede modificar el comportamiento, ¿cierto?, del circuito, el algoritmo de control. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir experimentando con otro tipo de circuito y otros recursos. Por ahora llegamos hasta aquí. Espero que les haya servido. Nos vemos en un siguiente video.